Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este canal para este nuevo programa. Hoy vamos a tratar muy brevemente aspectos sobresalientes de la toma de posesión y vamos a ser reiterativos en este aspecto. Ya se ha hablado bastante, se ha escrito mucho a través de los medios de comunicación tradicionales y todos los medios alternativos como las redes sociales. Nos estamos refiriendo a un hecho importante ocurrido en Bolivia hace una semana aproximadamente. Nos estamos refiriendo a la toma de posesión del nuevo mandatario de Bolivia, de la presidencia de Rodrigo Paz Pereira y el vicepresidente Edman Lara. Queremos resaltar tres hechos que han sido más notorios en mi concepto y mi parecer. Vamos a referirnos al primer aspecto de este acto del día sábado 8 de noviembre. Pues uno de los aspectos que a mí me llamaron mucho la atención es el exceso de protagonismo, el exceso de figuración del vicepresidente Edman Lara, que salió con las suyas, evidentemente, de presentarse a este acto de toma de posesión con el uniforme policial. De esto se ha hablado mucho, también en el anterior programa hemos hecho un análisis bastante pormenorizado de esta inconducta de este señor, que pone en ridículo la investidura de la vicepresidencia de la República. Ese es el primer dato que nos llamó mucho la atención. El segundo dato o el segundo punto que lo vamos a comentar es el discurso lastimero y quejumbroso de el mismo protagonista del día, Edman Lara. Un discurso completamente intrascendente, excesivamente localista, excesivamente quejumbroso, donde Edman Lara se lamentaba de todo y de nada. Esos fueron los aspectos llamativos de esta situación. Por el otro, sí, esto viene a resaltar mucho más en términos positivos. Observamos que uno de los invitados, el presidente de la Argentina, Javier Milei, fue el personaje del día. Esto no es una exageración. Esto lo han comentado los medios internacionales y nacionales. Inclusive gente que no es muy simpatizante de Javier Milei. Sin embargo, la presencia del presidente argentino le dio mucha notoriedad a la toma de posesión. Fue uno de los invitados ilustres que visitaron el país, entre muy pocos presidentes y muchas delegaciones que representaron a muchos países del mundo. En ese sentido, la figura de Javier Milei fue la más celebrada, la más saludada, la más simpática, la que tuvo mejor recepción en el público boliviano. Esto se vio en las calles, en los eventos públicos oficiales y sobre todo en el Parlamento boliviano, que un gran porcentaje de los parlamentarios bolivianos pues estuvieron ansiosos de tomarse una fotografía junto al presidente argentino. Como siempre, el carácter, la simpatía, el carisma de Javier Milei posterior al acto de toma de posesión, tuvo una reunión privada con el flamante presidente Rodrigo Paz Pereira, donde le ofreció Javier Milei sus felicitaciones. Además, se ofreció para colaborar con el gobierno boliviano en lo que se lo solicitaran. Entonces, esa es la nota grata. Y la otra nota ingrata que no queremos dejar pasar por alto es la mala educación del presidente chileno,
que le extendió la mano al presidente Javier Milei desde su butaca. No tuvo la menor decencia ni la menor atención de pararse como lo hicieron los otros invitados y saludar al presidente argentino. La propia prensa y la opinión pública chilena criticó esta actitud, esta conducta maleducada de este comunista como es Boric, el presidente actual chileno, que está a muy pronto también, a días de irse de la presidencia chilena. Bueno, el otro aspecto que también nos llamó poderosamente la atención, entre uno de los aspectos terribles, entre uno de los errores muy graves de la Cancillería saliente y los encargados del protocolo del acto de transmisión de mando presidencial, fue en que programaron la presencia de un coro que entonó el himno nacional en principio, antes del inicio del acto. Como primer número fue un coro desorejado, desafinado, no conozco profundamente de música, pero a mis oídos fue una pésima interpretación de nuestro himno nacional y que no estaba en los tonos, en los valores musicales con el que se ha compuesto originalmente el himno nacional y como estamos acostumbrados a escucharlo siempre. Pareciera que se estaba experimentando el himno nacional en un tono o en una nota completamente discordante con la esencia de nuestro himno nacional. Nuestro himno nacional no es porque yo sea boliviano y lo diga de manera chauvinista, es uno de los himnos más hermosos de los países del mundo. Es uno de los himnos más hermosos. Probablemente para cada ciudadano perteneciente a diferente país, su himno es el mejor, pero sin duda que nuestro himno nacional es uno de los más bellos, es uno de los más hermosos en cuanto a letra y música. Entonces, muy mala nota para los encargados de protocolo que no hicieron bien el trabajo. Lo otro, y con el que cierro, para entrar en un brevísimo análisis del discurso de Rodrigo Paz Pereira. Entonces, el otro dato o la otra nota pésima de los organizadores de protocolo, de la gente encargada de protocolo para este acto, es que al final se le dio 2 bofetadas, no al presidente comunista Boric, sino al pueblo chileno. Indudablemente el presidente chileno representa al pueblo y al Estado chileno, y se cierra el acto entonando la marcha marítima. La marcha marítima en una de sus partes dice: Tocopillas, Mejillones, volverán. Antofagasta, tierra hermosa, Tocopilla, Mejillones junto al mar, con cobija y calama. Indudablemente, señores de la Cancillería, señores de protocolo, no inviten para insultar a sus invitados. Nota mala en este otro aspecto para los encargados de protocolo. Creo que se tiraron un tiro en el pie, o es que había una intención, una premeditación. Boric se va. Pocos días o pocas semanas más le queda a Boric para abandonar el gobierno chileno. Entonces pareciera la intención de dejar una especie de escozor para el presidente Rodrigo Paz y para el nuevo gobierno que viene muy pronto en Chile. Con eso cerramos esta primera parte de este programa. Ahora vamos a comentar muy rápido, muy breve, el contenido del discurso de Rodrigo Paz.
mucha debilidad en el plano nacional. Claro, en la campaña electoral, los candidatos Rodrigo Paz y Edman Lara, sus propuestas eran muy vacías, muy demagógicas, muy populistas. Prometieron muchas cosas que hoy la realidad está demostrando que las campañas electorales están hechas de puras promesas que después no se cumplen. En un próximo programa, por falta de tiempo, hoy no lo vamos a hacer, pero vamos a analizar y vamos a desmenuzar estas promesas electorales que hoy no se están cumpliendo o automáticamente se las han dejado de lado. Por ejemplo, nos vamos a limitar simplemente a decir que ofrecieron en la campaña la eliminación del Ministerio de Justicia. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, Edman Lara lo tomó, forzó, le dobló el codo, le dobló el brazo, le ganó la pulseta a Rodrigo Paz, Edman Lara, colocando a su abogado personal con muchos cuestionamientos de orden legal y jurídico como ministro de Justicia. También este tema lo vamos a ahondar en el próximo programa, vamos a desmenuzar y a analizar con mucho más detenimiento. Entonces, como decíamos, el discurso de Rodrigo Paz, bien, pero muy débil, muy endeble, muy raquítico al referirse sobre aspectos de orden nacional. Tampoco la ocasión daba para poder decir muchas cosas cuando Rodrigo Paz es muy consciente que su propuesta de gobierno en la campaña electoral era frágil, muy frágil, pese a una serie de ofertas y ofrecimientos demagógicos y populistas que realizaron él y su candidato a la vicepresidencia. Lo que sí me dejó bastante conforme es cuando Rodrigo Paz, en su discurso, de manera muy precisa, muy clara, muy contundente, traza una ruta en el plano internacional. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta que va a seguir el gobierno de Rodrigo Paz Pereira en el plano internacional, en su relacionamiento con el mundo libre, con el mundo occidental, con el mundo capitalista, con el mundo productivo, con el mundo que genera riqueza, no pobreza? Ha sido contundente la posición en ese aspecto de Rodrigo Paz, que rompe categóricamente con el socialismo, el comunismo, es el islamismo. En ese sentido, la opción por el relacionamiento con el mundo libre capitalista, sin duda, ha sido la nota más importante de Rodrigo Paz, que en ese plano es coherente el gobierno, pero en el plano nacional es muy frágil y Rodrigo Paz está siendo de alguna manera saboteado por el propio vicepresidente, que ya lo ha desafiado en muchos aspectos, sobre lo que Rodrigo Paz debe fijar una posición muy clara para que este señor, este ex policía, que hoy, por esas cosas que tiene la política, es vicepresidente del país. Rodrigo Paz debe en cadena nacional convertirse haciendo docencia, explicando muchos aspectos importantes a la ciudadanía sobre temas de Estado. Es muy sencillo. Le sugiero al presidente Rodrigo Paz, por ejemplo, que fije públicamente en una cadena nacional cuáles son los roles que le asigna la Constitución al vicepresidente, porque el vicepresidente está ingresando en terreno que no le corresponde. El vicepresidente, de acuerdo a la Constitución, es presidente nato del Congreso. ¿Y qué es el Congreso? La reunión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para sancionar algún tema importante de Estado. Y como presidente del Congreso, donde, reitero, se reúne y no son todos los días, las sesiones de la Cámara de Diputados son completamente independientes a la Cámara de Senadores.
pero cuando van a sancionar alguna medida importante de trascendencia estatal, entonces se reúnen las dos cámaras y constituyen el Congreso. Ahí es que el vicepresidente es presidente del Congreso. ¿Cuál es la labor del vicepresidente del Congreso? Dirigir esta asamblea, esta reunión del Congreso, cediendo la palabra a cada uno de los miembros del Congreso. Y al momento de votar, si acaso o por las circunstancias políticas hubiera empate de votos para decidir una ley o una medida de trascendencia para el Estado, si hubiera empate, entonces el vicepresidente con su voto desempata esta situación con un sí o con un no, para bien o para mal, en favor o en contra. Esa es la labor del vicepresidente y existe la sede de la vicepresidencia, el edificio de la vicepresidencia que está al otro lado de la presidencia del edificio de la presidencia del presidente constitucional. El presidente de la República es la primera autoridad del país, y que entienda este señor maleducado e ignorante que no se ha dado la molestia de leer la Constitución y sus reglamentos, de que el vicepresidente es una llanta o es una rueda de repuesto. Lo más trascendental del vicepresidente es eso, que cuando el presidente se ausenta por más de los días permitidos por la ley, entonces él hace las veces o funge de presidente en reemplazo en la ausencia temporal limitada del presidente. Y entonces, y por alguna circunstancia el presidente renunciara por X o Y razón, o fallece, o queda impedido de hacer ejercicio del poder, entonces lo reemplaza el vicepresidente. Pero el vicepresidente es la llanta de repuesto, la llanta de cambio del presidente. Entonces, estas cosas Rodrigo Paz debe poner en el lugar adecuado y hacer entender y no permitir que este conspirador dentro del gobierno entorpezca, constituya una especie de un palo en la rueda en el avance del gobierno y haga fracasar lo que el pueblo boliviano, lo que los ciudadanos bolivianos estamos esperando, que el gobierno trabaje en función de resolver los problemas. Y no le estamos diciendo que nos regale plata a los ciudadanos. Estamos pidiendo que el gobierno funcione como organismo de servicio del país para que los ciudadanos podamos tener las reglas claras, el horizonte claro y preciso y poder planificar el desarrollo de nuestro país. Porque riqueza no produce el gobierno, riqueza no produce el Estado. La riqueza lo producimos los ciudadanos que todos los días trabajamos y contribuimos para poder generar esa riqueza para el país y que, bueno, así son las cosas. El gobierno dispone de esa riqueza gastando bien, malgastando o gastando simplemente mal. También en el próximo programa, y con esto nos vamos, haremos un análisis de la composición del gabinete ministerial, pero para que no se nos vaya el hilo, tiene preeminencia de funcionarios o ministros que vienen del lado de Samuel Doria Medina, que es otro sujeto con mucha experiencia en cuanto a oportunismo político y saberle aprovechar y saberle exprimir en su favor lo que constituye el poder. Gracias, amigos. Hasta la próxima.